Buenos días a todos y bienvenidos al canal. Soy Claudio Fontán y en este vídeo voy a explicar 3 ejercicios tipo de equilibrio de solubilidad que suelen preguntar en PBAU. En el primero de ellos vamos a calcular la solubilidad de una determinada sal, en este caso el sulfato de calcio, en agua y en una disolución de sulfato de sodio. Para ello nos dan el producto de solubilidad. Si habéis visto el vídeo de teoría sobre equilibrio de solubilidad, este ejercicio vamos a resolverlo utilizando esos conceptos. Lo primero de todo es escribir la reacción de disociación de esa sal en agua. Acordaros que el sulfato de calcio, cuando está disuelto en agua, está en equilibrio con los iones correspondientes. Si recordáis del vídeo, teníamos por un lado el calcio 2 positivo y por otro lado el sulfato 2 negativo. Estos dos salen de justamente los numeritos que habría aquí si no se hubieran simplificado. En este caso no hay que ajustar el equilibrio. Partíamos de una concentración inicial y lo que nos interesaba es trabajar con las concentraciones en el equilibrio. Como no nos dicen la cantidad de sulfato que tenemos inicialmente, le ponemos C sub 0, los iones inicialmente no participan en la reacción y en el equilibrio se habrá disuelto una cantidad que nosotros llamábamos S, acordaros la solubilidad del sólido, y se habrán formado en consecuencia una cantidad S de calcio 2 positivo y una cantidad S del ion sulfato. Esa cantidad iba acompañada siempre delante del coeficiente estequiométrico, pero como es 1 en ambos casos, le poníamos directamente S. Como en el ejercicio me piden calcule la solubilidad del sulfato de calcio, lo que tenemos que calcular es S. Para ello nosotros vamos a utilizar el dato del problema. En este caso nos dan el producto de solubilidad. Recordando que ese producto de solubilidad era el producto de las concentraciones de los iones elevado al coeficiente estequiométrico, para nuestro caso 9,1 por 10 elevado a menos 6 es igual a S por S, es decir, a S cuadrado. Solamente tendremos que despejar y vemos que la solubilidad es la raíz cuadrada de 9,1 por 10 elevado a menos 6. Haciendo ese cálculo nos queda que la solubilidad es 3,02 por 10 elevado a menos 3 y no nos podemos olvidar de las unidades, mol por litro o molar. Recordemos que la solubilidad no es ni más ni menos que una concentración. Y así habríamos terminado el apartado A. Pasemos entonces al apartado B. En este apartado me piden la solubilidad, pero en vez de ser en agua es en una disolución de sulfato de sodio 0,5 molar. Un dato que no se nos puede escapar es que no nos dan el producto de solubilidad para el sulfato de sodio. Eso quiere decir que esta sal está completamente disociada. La cantidad que tenemos de sulfato de sodio está directamente relacionada con la de los iones que nosotros tenemos. Para nuestro caso tenemos 0,5 molar de sulfato de sodio, por lo tanto vamos a tener 1 molar para el sodio y 0,5 molar para el ion sulfato. Relación siempre con los coeficientes estequiométricos. 1 por la concentración, 2 por ese 0,5, por eso me da 1 molar. Al estar completamente disociada, nosotros vamos a tener de cantidad de sal exactamente la proporcional a los coeficientes estequiométricos de cada uno de los iones correspondientes. Lo que nos pide el ejercicio es calcular la solubilidad del sulfato de calcio, pero en vez de en agua, en sulfato de sodio, vamos a tener el ion sulfato correspondiente a la disociación de la sal, más el que vamos a tener en el propio disolvente. Esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de escribir el equilibrio. Este equilibrio podemos escribirlo de la siguiente forma. El sulfato de calcio, que sería nuestro soluto,
en este caso no en agua, sino en el disolvente que nosotros tenemos ahora, que es el sulfato de sodio, estará parcialmente disociado y como concentración inicial, estamos hablando evidentemente molar, tendremos una cierta concentración inicial que no nos dan en el ejercicio y después tendremos una concentración en el equilibrio, que es la que había inicialmente, menos S. Y ahora los iones correspondientes en el equilibrio, nosotros vamos a tener para el calcio, vamos a tener una solubilidad S' para diferenciarla del apartado A y vamos a tener una solubilidad del ion sulfato de S' más 0,5. No nos olvidemos que ese 0,5 viene justamente de la disociación de la sal que hemos visto anteriormente. Ahora el disolvente no es agua, sino que es sulfato de sodio, por lo tanto el sulfato de sodio también participa en el equilibrio. Como el producto de solubilidad nos los da el ejercicio para el sulfato de calcio y solamente varía con la temperatura, es decir, no varía aunque le añadamos otro disolvente, tenemos que ese producto de solubilidad será la concentración de calcio 2 positivo por la concentración del sulfato, S' por S' más 0,5. Sustituyendo el valor que nos da el ejercicio para el producto de solubilidad como 9,1 por 10 elevado a menos 6, tendremos S' por S' más 0,5. S' al cuadrado más 0,5 S'. Esto es una ecuación de segundo grado que nos quedaría S' cuadrado más 0,5 S' menos 9,1 por 10 elevado a menos 6 igual a 0. Resolviendo esa ecuación de segundo grado, nos quedan dos valores para la nueva solubilidad. Por un lado, vamos a tener 1,82 por 10 elevado a menos 5 molar y por otro lado, menos 0,5 molar. Evidentemente no puede haber una concentración negativa, con lo cual ese lo vamos a desechar y la solubilidad en el disolvente será la que tenemos a continuación. No nos olvidemos de las unidades. Estamos resolviendo una ecuación de segundo grado, pero no nos olvidemos que nuestra incógnita es la solubilidad en ese nuevo disolvente. Este segundo ejercicio es un ejercicio de teoría aplicada. Lo primero de todo vamos a plantear cuál sería la disociación de esa sal en agua. Es decir, que tenemos una disolución acuosa, pues tenemos esa disociación con sus dos iones correspondientes. Para que el equilibrio esté ajustado, evidentemente le ponemos un 2 al ion plata positivo. Me dice cómo afecta a la cantidad de precipitado la adición, en este caso, de agua. Si recordamos el principio del Le Chatelier, con ese principio vamos a resolver cada uno de los apartados. Para el apartado A, recordemos, al añadir agua, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen del disolvente. La concentración, en este caso en molaridad, son los moles de soluto partido el volumen de la disolución. Si nosotros estamos añadiendo agua, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen. Al aumentar el volumen, lo que hacemos es disminuir la concentración. El equilibrio va a evolucionar para aumentar la concentración. Por lo tanto, el equilibrio va a evolucionar hacia la reacción directa. ¿Cómo afecta esto a la cantidad de precipitado? Pues si el equilibrio se desplaza hacia la reacción directa, lo que estamos haciendo es disminuir la cantidad de precipitado. Para el apartado B
Vamos a recordar que si añadimos el cromato de sodio tiene la siguiente expresión y se puede disociar de una forma parecida al cromato de plata. Lo que a nosotros nos interesa es que ahora aparece un ion común, el ion cromato de la cantidad original de cromato de plata es común al ion cromato que nosotros acabamos de añadir en el cromato de sodio. Si nosotros estamos aumentando la concentración del ion cromato, el equilibrio va a evolucionar para disminuir esa concentración. Es decir, el equilibrio va a evolucionar hacia la reacción inversa. ¿Cómo afectará eso a la cantidad de precipitado? Pues la cantidad de precipitado aumentará en este caso. De la misma forma, podríamos proceder con el apartado C. Al añadir nitrato de plata, estamos aumentando la concentración del ion plata. El equilibrio va a evolucionar para disminuirla, exactamente igual que en el apartado B. Y en este último ejercicio vamos a trabajar conceptos teóricos que hemos visto en el vídeo de equilibrios de solubilidad y efectos en los equilibrios de solubilidad. Nos hablan del hidróxido de magnesio y nos piden la expresión del producto de solubilidad en el apartado A y la expresión que relaciona el producto de solubilidad con la solubilidad. El apartado A y el apartado B lo podemos hacer juntos. Única y exclusivamente tendremos que escribir la expresión del hidróxido de magnesio, que es un sólido, y parte de ese hidróxido en agua se va a disociar en el magnesio 2 positivo y en el grupo hidroxilo, que es el OH-. Si nosotros ajustamos, pondríamos un 2 ahí para que el equilibrio estuviera ajustado. Si os acordáis, si nosotros partimos de una concentración inicial única y exclusivamente tendremos la del hidróxido, porque los iones no participan al inicio, y en el equilibrio nosotros tendremos que se ha disuelto una cantidad S de hidróxido y en la misma que se han formado de los iones. ¿Cuál es la expresión del producto de solubilidad? Pues el producto de solubilidad es la concentración de los iones correspondientes elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Y cuál es la relación del producto de solubilidad con la solubilidad? Pues solamente tendremos que mirar la tabla y ver que la concentración del magnesio en el equilibrio es S y la del OH- es 2S. Al sustituirla nos quedaría S por 2S elevado al cuadrado. Por lo tanto, sería 4S al cubo. Y ahí tenemos la relación entre el producto de solubilidad y la solubilidad. Y en el apartado C me dice cómo se modifica esa solubilidad si se añade hidróxido de sodio. Al añadir hidróxido de sodio al equilibrio que teníamos anteriormente, vemos que lo que se produce es un aumento de la cantidad de iones OH-, porque el hidróxido de sodio nos aporta por un lado sodio positivo y por otro lado nos aporta iones OH-. Entonces, si añadimos ese hidróxido, estamos aumentando la concentración de OH-. Por el efecto ion común que tiene el OH-, el equilibrio se va a desplazar para contrarrestar ese aumento. Es decir, en este caso, el equilibrio se va a desplazar hacia la reacción inversa, aumentando la cantidad de precipitado que nosotros tenemos. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir es que disminuye la solubilidad.